Hola a todos, vamos a empezar a ver un método de integración que se llama integración por partes. Este método de integración por partes es muy útil cuando la integración directa o la integración por sustitución de variable, que ya hemos visto, no son suficientes para resolver una integral. Y esto es porque muchas veces esa integral contiene un integrando que no se corresponde con el diferencial. Y por lo tanto hay que hacer la aplicación de esta técnica por partes, de ahí su nombre. Bueno, vamos a describir de qué se trata. Observen aquí, tenemos, en teoría, que la integración por partes es un método que permite calcular la integral de un producto de dos funciones o de un cociente que pueden tratarse como el producto de dos funciones. Y la fórmula que se utiliza es la que aparece aquí, esta ecuación. Bueno, pero ¿a qué se debe esta ecuación? Observen, aquí en esta ecuación, en el primer miembro, hay un integrando que le llamamos u, y esta es una función, u, pero que está acompañada por un factor que es un diferencial correspondiente a otra variable o a otra función, y es de ahí que aparece u y db. Bueno, este método, de entrada hay que saberlo, no nos dice o no nos etiqueta cada uno de los factores. Es decir, no sabemos cuál es U, o sea, siempre vamos a empezar con la duda de cuál es U y cuál es diferencial de V. Esto siempre es un reto de definir qué parte es una y qué parte la otra. Bueno, un primer paso entonces va a consistir en que nosotros, de todo esto que está en el primer miembro, se elija qué parte es U para que de ahí obtengamos de U con aplicación de la derivada. Y qué parte es diferencial de la otra función, o sea, de V, para que de ahí encontremos a V. Ahora, ¿por qué nos interesa encontrar a DU y a V? Bueno, vean aquí en el segundo miembro de esta ecuación, aparece U y aparece V. Se van a multiplicar y a eso se le va a restar una nueva integral. Es decir, primero vamos a multiplicar a U por V y después en la nueva integral vamos a tener en el integrando a V multiplicada por DU, es decir, estos dos de aquí abajo. Bueno, y esa es la expresión que se utiliza para resolver por partes. Algunas veces esta nueva integral debe replantearse con otro método de integración o ya puede salir directa o por sustitución de variable o simplemente una nueva integración por partes. Bueno, todo esto nos va a permitir llegar a un resultado a partir de un proceso que nosotros le estamos llamando integración por partes. Ahora, ¿de dónde proviene esta integración por partes? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que cuando derivamos una función, ¿se acuerdan de u por v? Bueno, ¿qué obteníamos? Obteníamos un producto de u por la derivada de la otra función. Y a eso le sumamos la otra función multiplicada por la derivada de la primera función. Y de aquí cuando nosotros aplicamos la integral acuérdense que la integral es la antiderivada, o sea, es el proceso inverso a la derivada. Y por eso aquí ya están mezclados. Vean que en nuestro problema tenemos, aquí lo voy a manejar con rojo, en nuestro problema tenemos este término en la primera integral, aquí. Y cuando lo despejamos, nos queda en el otro miembro estos dos términos, que son estos. Bueno, entonces de ahí proviene y por eso tenemos mezclado o combinado una función con el diferencial de otra función. Bueno, entonces,
Veamos aquí. Una vez que hemos encontrado la regla o la fórmula o la expresión para aplicar la integración por partes, como les decía hace un momento, el éxito de esta aplicación o de este método consiste, como dice aquí, en seleccionar de esta integral que nos ponen lo que es u y lo que es diferencial de v, para que a partir de ellos obtengamos du y v respectivamente, con la derivada y la integración. Y como ya dijimos, estos elementos se van a sustituir en la expresión para poder resolver la integral. Ahora bien, en términos generales se puede identificar cuatro casos, aunque no son exclusivos. Este método no es exclusivo de estos cuatro casos, pero sí es donde más se puede utilizar, que en la práctica nos puede permitir el método resolverlos. Estos cuatro casos son los siguientes. Permítanme, déjenme borrar. Muy bien, estos cuatro casos son los siguientes. Observen, una posibilidad es que ustedes tengan una función que puede ser un polinomio en función de x multiplicado por una función trigonométrica como la función seno. O puede ser ese polinomio por una función coseno o ese polinomio por una función exponencial natural. Otra posibilidad, bueno, un ejemplo de esto podría ser que nos pidieran resolver la integral de x cuadrada por e a la 3x de x. De entrada esta de forma directa o de sustitución de variable no sería posible. Y ya después con unos ejemplos lo vamos a verificar. Entonces, esto, por ejemplo, entraría, este ejemplo, en este tipo de integrales especiales. Pero bueno, ahora, la otra posibilidad es cuando tenemos una función exponencial natural multiplicada por la función trigonométrica, ya sea seno o aquí coseno. Perdón. Y de esta manera, por ejemplo, podríamos tener que nos piden resolver la integral de e a la 2x por el coseno de 3x de x. Entonces, este caso no se podría resolver por integración directa o por sustitución de variable, sino hay que resolverlo por partes. Bueno, así como esto, ahí tenemos también la otra posibilidad, cuando vienen combinadas funciones trigonométricas, pero con diferente ángulo. Si observan, seno de ax por coseno de bx, o seno de ax por seno de bx, o coseno de x por coseno de bx. Es decir, aquí no se podría resolver directamente como, por ejemplo, esta que podría ser directa, seno de 3x por coseno de 3x por 3 de x. Esta es directa, porque si a esta seno lo tomamos como que está elevado a la 1, coseno de 3x por 3 de x viene resultando la derivada del seno de 3x y se resuelve con la integral de u a la n de u. Bueno, pero cuando el ángulo es diferente, como bx y como ax, entonces ya no es posible utilizar esta expresión. De ahí que es importante la técnica o el método de integración por partes. Bueno, finalmente otra posibilidad es de que tengan un polinomio, un polinomio dividido entre una función que puede ser un binomio elevado a una potencia.
un, un término lineal elevado a una potencia. Y, y cualquiera de esos cuatro casos podría ser resuelto por la integración por partes. Bueno, ahora, como les decía, el principal reto para aplicar esta técnica o método consiste, como dice aquí, en la adecuada selección de U y de V. Y para eso existe, para empezar, la práctica que nos ayuda a descubrir rápidamente cuál es U y cuál es DV. Pero también algunas ayudas, como vamos a ver a continuación. Veamos dos recomendaciones para seleccionar a U y diferencial de V en un problema. Bueno, la primera recomendación es que las funciones logarítmicas o arcoseno, arcocoseno, arcotangente y las polinomiales generalmente se eligen como U. Esa es una primera recomendación. Por sobre las funciones exponenciales trigonométricas de tipo seno y coseno que se eligen como dv. Esa es la primera recomendación. Ahora, eso llevado a la práctica nos lleva a la siguiente mnemotecnia o la palabra mnemotécnica hilate, que hace referencia a las iniciales de las, por ejemplo, de los nombres de algunas funciones como la función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. De ahí que se arma la palabra hilate que representa esas funciones. Bueno, lo que nos dice esto es que para seleccionar U se toma la función que aparezca primero según el orden prioritario hilate. Es decir, si aparece primero una función inversa, eso será U. Pero si aparece primero una función algebraica, esa será U. Sí, ya con unos ejemplos más adelante vamos a ver cómo se aplica esta técnica o esta recomendación. Bueno, ahora, una vez elegido U, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder de acuerdo a esta gráfica. Aquí esta gráfica que estoy señalando. Esta es una representación de la integración por partes que nos dice lo siguiente. Observen. Tenemos la integral por resolver que es U por diferencial de V. A U lo elegimos de acuerdo a hilate. Bueno, una vez que ya elegimos U, lo vamos a derivar. Es decir, U lo derivamos y escribimos aquí abajo du. ¿Y qué hacemos con dv? Que también ya por consiguiente ya lo tenemos elegido, pues lo integramos y aparece v. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, para pasar a la parte donde que nos dice la fórmula u por v, bueno, aquí se multiplica esta función u por esta función v. Aquí nos dice que vamos a multiplicar. Y vamos a agregar un signo positivo, negativo, o sea, de forma alternada cuando varias veces se va a aplicar esto. Es decir, algunas veces la integración por partes se aplica en múltiples ocasiones y en un solo paso, con ayuda de este gráfico, podemos resolverlo. Bueno, pero además dice aquí que se debe restar la integral de v por du. Es decir, v va a multiplicar por du, aquí abajo. Y esa es una integral que va a tener de antemano, y hay que decirlo claramente, un signo negativo o positivo que va a estar dado por esta expresión, menos 1 a la n, donde n será el grado de la derivación que se haga. Es decir, cuántas veces derivamos a u. Y eso es n. De tal manera que si n es un número impar de veces,
la integral será negativa, pero si es un número par de veces, la integral será positiva. Bueno, de eso depende este signo, menos. Muy bien, bueno, la mejor manera de comprender esto es con algunos ejemplos. Y como les digo, en un momento vamos a ver algunos ejemplos donde se puede aplicar este método. Veamos un ejemplo. Nos dicen, resuelve las siguientes integrales. Bueno, aquí vamos a ver solo un inciso mediante la integración por partes. Observen que aquí nos piden integrar x cuadrada por seno de 2x. Bueno, de acuerdo a la palabra mnemotécnica ilate, vamos a tomar a u como x cuadrada. ¿Por qué? Porque vean, aquí tengo una función algebraica que es x cuadrada y una función trigonométrica. Y vean que la letra A de algebraica aparece primero aquí o antes que la letra T de trigonométrica. Por eso elegimos U de esta manera. No es una receta de cocina, pero es una recomendación y ya vamos a seguirla. Bueno, ahora, nosotros una vez que elegimos x cuadrada, vamos a hacer una especie de tabla así como la que ven ustedes aquí, y donde x cuadrada es la función que vamos a derivar. Y fíjense cómo la vamos derivando hacia abajo. X cuadrada, su derivada es 2x, y de 2x su derivada es 2, y de 2 su derivada es 0. ¿Sí? Vamos derivando hacia abajo en forma de columna. Así como a obtener derivadas sucesivas. Y como ven, obtuvimos 1, 2, 3 derivadas sucesivas. Bueno, pero también nos dice que, por lo tanto, la función seno, si esa no es u, entonces eso va a ser dv. Y la vamos a colocar aquí. Seno de 2x. ¿Y qué vamos a hacer con seno de 2x? Lo vamos a integrar una primera vez. Por ejemplo, la integral del seno de 2x es menos coseno de 2x por un medio. Aquí está. Y vean que esta integral no es más que una integración directa. Y esta a su vez se integra, perdón, nuevamente para encontrar menos un cuarto del seno de 2x y nuevamente se integra para encontrar un octavo de coseno de 2x. ¿Por qué lo integramos también 3 veces? Porque fueron 3 veces las derivadas que utilizamos. De esa manera ya tenemos seleccionado u y db, así como sus derivadas e integrales. Ahora, ¿se acuerdan qué nos dice la regla? Que vamos a multiplicar, acuérdense de la regla que es integral de u por dv es igual a u por b menos la integral de v por du. Entonces, u por b es este producto, porque todos estos valores que estoy encerrando en este momento son v y por lo tanto se van a multiplicar por todos estos que están aquí. Bueno, entonces esos productos que dicen aquí que nos están pidiendo, esos productos se colocan aquí. Y vean, u sería x cuadrada por menos un medio de coseno de 2x es menos un medio x cuadrada por coseno de 2x en diagonal. Y empezamos con un signo positivo. Entonces, más por menos es este menos. Bueno. Ok, ahora, si nosotros hacemos otro producto, ahora va a ser este 2x que multiplica a menos un cuarto del seno de 2x. Y aquí está. Un medio de x seno de 2x. Y recuerden los signos. Menos por más, por menos es más. Bueno, y ahí lo tienen. Y después hacemos otro producto de 2 por un octavo de coseno de 2x, así en diagonal, y obtenemos un cuarto de coseno de 2x. Bueno, y de esta manera ya terminamos. Ahora bien, ¿se acuerdan que es menos la integral? Aquí dice la expresión menos la integral de v por du. Bueno, aquí está este menos. Pero observen que aquí como la derivada enésima, la tercera derivada fue 0, al multiplicar por este valor
que sería v, o sea, du por v se hace cero. Por eso ya no aparece, hagan de cuenta que nos fuimos con puros productos u por v y este último término pues se hace cero, entonces es como si ya no tuviéramos otra integral. Ahora bien, eso no siempre va a pasar porque no siempre van a encontrar una enésima derivada igual a cero. Pero bueno, eso ya sería otro caso. Ahora, ¿qué hacemos con los productos? Con este producto y este producto. Pues los vamos a sumar. Y aquí está la suma. Uno, 2, 3. Y la suma de estos más la constante integración nos da el resultado. Como ven, nosotros podemos encontrar con la integración por partes un resultado a una integral un tanto complicada, que si lo hiciéramos con un método distinto, bueno, para empezar, batallaremos mucho, y sin embargo, nosotros aquí tenemos ya un resultado por partes. Bueno, vamos a ver a continuación o más adelante algunos otros ejemplos. Saludos a todos.